Ya conocemos el ciclo PHVA, ya conocemos el enfoque de la gestión por procesos, entonces ambos criterios van a formar parte de la estructura de la ISO 45001. Es decir, vamos a manejar procesos y vamos a manejar un ciclo. Estos en conjunto van a permitir generar el cumplimiento de las diversas cláusulas establecidas para la ISO 45001. Ahora vamos con las características de la ISO 45001. La ISO 45001, a diferencia de su antecesor, que es la OSA 18001, incluye nuevos capítulos que no fueron incluidos anteriormente, ¿no? Dentro de ellas está un capítulo relacionado a la determinación y seguimiento sistemático de el contexto en el cual la empresa se desarrolla, es decir, el contexto en el que trabaja la organización, es decir, un contexto interno, un contexto externo, ¿no? Cuestiones internas y externas que me permiten tener un panorama de cuáles son las implicancias dentro de mi sistema de gestión que pueden verse influenciadas. Eso lo vamos a ver con mucho más detenimiento cuando veamos contexto de la organización. Asimismo, incluyen factores internos y externos, que es lo que les comentaba, que pueden causar un impacto en nuestro negocio y considerando posibles cambios, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una situación muy conocida que se está desarrollando en nuestro país. Por ejemplo, muchas organizaciones han tendido a generar un cierre permanente debido a la emergencia sanitaria. Se vieron impactados ocasionando el cierre permanente o parcial de sus actividades, ocasionando infinidad de gastos debido a la falta de no una actuación, sino el hecho de cumplir las disposiciones legales en cada país. Entonces, por eso es muy importante que estos criterios lo hubiésemos considerado hace muchos años a fin de evitar este tipo de situaciones. Por eso es hacer un análisis del contexto, ¿no? Y quizás nos hubiésemos podido adelantar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Asia se presentaron los primeros casos. Conociendo la realidad de nuestro mundo, era propicio que obviamente se iba a extender a otros países. Teníamos conocimiento de la extensión a otros países. Entonces, de por sí, quizás hubiese sido una falta de control, incluso en aquellos aeropuertos o centros que son especializados en este tipo de medidas, y a pesar de eso, a pesar de ello, se filtraron, ¿no? Entonces, el país nuestro no escapa de ello, y producto de ello, obviamente, se generaron los primeros casos de COVID en nuestro país, y ya sabemos el desenlace. Entonces, ¿estos factores internos y externos pueden impactar en nuestro negocio? Claro que sí. Ya vemos los diversos casos en nuestro país que hasta la actualidad a veces ya prácticamente ya no lo vemos, ¿no? Hay muchas organizaciones que han quebrado y ya no se encuentran vigentes en su actividad, ¿no? Han tenido que cambiar algunos de ellos de rubro. Bien, asimismo, los requisitos legales que pueden aplicar. Cada país establece normativas legales y otros requisitos que pueden partir de los clientes u organizaciones y que es necesario dar cumplimiento si es que obviamente vamos a adoptar la ISO 45001. Es importante hacer el mapeo de estos requisitos. Asimismo, es necesario comprender y determinar por parte de la organización las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Eso lo vamos a ver con mucho más detenimiento cuando hablemos de necesidades y expectativas, porque a veces dejamos de lado pues esa percepción que podemos tener de los trabajadores en relación a la seguridad y salud en el trabajo, esas sugerencias o consultas que podemos realizar, que a su vez puede beneficiar a la organización porque existe un proceso de comunicación que va a facilitar la interacción y el cumplimiento de ello. A veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué los trabajadores son tan reacios al cambio en las medidas de seguridad? Es porque prácticamente la empresa quizás anteriormente nunca le ha exigido, nunca se ha adoptado poder implementar un sistema de gestión. Entonces, hacer un cambio brusco, aunque no crean, afecta. Uno dirá, ¿no? Es necesario cumplirlo porque es la seguridad de personas. Tenemos toda la razón en esa parte. Pero estás acostumbrando a una persona a 40 o 50 años a trabajar sin ninguna medida y de un momento a otro haces el cambio. Entonces, esto no es fácil. Necesitamos comprender, necesitamos conocer aquellas necesidades y expectativas a fin de que el trabajador se pueda adaptar. Incluso quizás puedan tener algunas ideas o mejoras que nosotros como organización podemos implementar. Entonces, por eso es importante considerar estos aspectos. Asimismo,
La norma ISO 45001 establece o requiere un elevado nivel de compromiso por parte de la dirección estratégica y el contexto. Entonces, el máximo representante de la organización va a tratar de generar el liderazgo del sistema de gestión. Y esto va a permitir de que en efecto de cascada con sus gerentes u otros subdirectivos, o en este caso jefes, supervisores, coordinadores, encargados y el mismo personal, ¿no?, en general, pueda cumplir las disposiciones que bajo el compromiso y liderazgo de la alta dirección, ¿no?, van a ser requeridos de cumplimiento. Si ellos lo cumplen, entonces todos los que vienen debajo deberían cumplir. Y obviamente esto tiene que primar con el ejemplo, ¿no? Se refuerza el papel de la alta dirección en el liderazgo del sistema de gestión como parte relevante en el desarrollo del negocio. ¿Qué más? Además se enfatiza el papel de la alta dirección que debe rendir cuenta, ¿no? Es decir, no solamente está solamente para firmar, sino hay que dar seguimiento y hacer rendición de cuentas de la efectividad de mi sistema de gestión, ¿no? Para eso habrá una reunión, ¿no?, que permita generar el seguimiento de nuestro sistema de gestión a fin de evaluar sus resultados, ¿no?, y a partir de ello generar mejora continua. De igual manera, pues la ISO 45001 también va a permitir generar, ¿no?, esa identificación de peligros y evaluación de riesgos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo para poder establecer necesidades de abordar esos riesgos y producto de ello establecer oportunidades derivadas de ese análisis de contexto. Bien, entonces hay varios puntos que la ISO 45001 ha adaptado en esta nueva normativa, ya que estamos haciendo la migración de la OSA 18001 a la ISO 45001, ¿no? Pero en principio, bajo algunos criterios y enfoques, no hay demasiados cambios, solamente hay cierta terminología, hay puntos nuevos que sí es necesario aclarar, pero las brechas podríamos definir que son mínimas. Se hace más a cargo a la alta dirección y hay puntos que sí hay que considerar adicionalmente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de poder implementar la ISO 45001-2018? Bien, podemos destacar 7 beneficios y es la que ustedes ven en la imagen. Permite o ayuda al cumplimiento legal, es decir, al establecer una estructura. Esto también va a permitir alinearnos a lo que nos exige la normativa. Por lo tanto, nos permite o nos ayuda al cumplimiento legal, ¿no?, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, nos permite identificar eficazmente y reducir los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, tenemos pues posibilidades de accidentes donde hay presencia de riesgos de atrapamiento, ¿no?, de generar posibles, en este caso, contactos eléctricos, ¿no?, o indirectos, ¿no?, y de repente en nuestro proceso de actividades o servicios se puede presentar una infinidad de peligros y obviamente al identificarlo bajo ciertos criterios que ya adopta la ISO 45001, entonces podamos hacer una adecuada gestión. Bien, también permite una eficaz integración con otros sistemas de gestión. En vista que la ISO 45001 adopta la estructura de alto rendimiento, entonces prácticamente basado en las 10 cláusulas, al igual que la ISO 14001, al igual que la ISO 9001 y otros sistemas de gestión internacional, permite una eficaz integración con otros sistemas, ya que obviamente está adoptando una estructura base, una estructura normada por la misma ISO, y prácticamente a la fecha todas las normativas cuentan con esa estructura a fin de poder ser integrables con otros sistemas. E incluso la normativa legal nos habla mucho de esa parte, ¿no?, que cuando implementemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene que tener la facilidad de poder integrarse a otros sistemas de la organización. Porque si vamos a encaminar a nuestra organización a alcanzar un cierto objetivo, este objetivo de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar alineado al plan estratégico, a lo que desea alcanzar en este caso la organización. Si van por caminos diferentes, prácticamente no estamos generando valor y solamente estamos dando cumplimiento. Entonces, por eso es importante alinear todos nuestros criterios bajo un mismo camino, ¿no? Entonces, eso no escapa a la seguridad y salud. ¿Qué más? Demostrar a las distintas partes interesadas
la implicación y compromiso de la empresa con la seguridad y salud de todos los trabajadores, ¿no? Entonces tenemos nuestro personal en las cuales vamos a brindar pues los diversos estándares y compromisos en seguridad y salud. Hay que demostrar, ¿no?, a las diversas partes interesadas de que todos los criterios enfocados a la prevención de riesgos se cumplan. Quinto, promover un ambiente de trabajo más seguro y saludable. Si esto lo comparamos con una empresa que estuvo antes sin el proceso de implementación, con una empresa que obviamente posterior a su análisis hizo la implementación de la ISO 45001, hay una cierta diferencia y por lo tanto esta diferenciación se puede evidenciar en el hecho de que se promueve un mejor ambiente de trabajo, sobre todo más seguro y más saludable. Tenemos un beneficio adicional que permite reducir el número de accidentes, o sea, es producto de la buena gestión, obviamente vamos a minimizar los niveles de riesgo. Producto de ello también vamos a evitar accidentes. Todo es una cascada, ¿no? Entonces, permitimos reducir el número de accidentes y problemas de la salud derivados de la actividad laboral. Y por último, promovemos a la mejora continua de la organización. Entonces, estos son los beneficios de la ISO 45001. Las características de la ISO 45001-2018, ¿no?, podríamos definir algunos criterios, ¿no? En la ISO 45001 se utilizan las siguientes formas verbales: el debe, el debería y el puede. ¿Está bien? Y esto lo vamos a aclarar con mucho detalle, ya que más adelante nos puede causar alguna observación y quizás a veces nos confundimos cuando debemos aplicar algo obligatorio que algo optativo. Dentro de la normativa vamos a encontrar esta palabrita, debe. Cuando leamos la palabra debe, es en este caso un requisito para nosotros, es decir, obligatorio como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001, en donde necesariamente tenemos que dar cumplimiento. Existe, o sea, da una obligación, ¿no?, un requisito. Eso es lo que nos da a entender la palabra debe. Después encontramos la palabra debería, que hace referencia a una recomendación. Y por último vamos a tener a la palabrita puede, en donde prácticamente indica un permiso, una posibilidad o capacidad que tiene la organización de poder implementar. Si es que tiene la capacidad o la posibilidad de hacerlo, genial, se hace, pero no condiciona al cumplimiento de las cláusulas. La información identificada como nota dentro de la ISO 45001 se presenta a modo de orientación, es decir, cuando nosotros veamos dentro de la ISO 45001-2018, esa palabrita que dice nota, es más que todo para precisar, orientarnos para la mejor comprensión y claridad de cada requisito. Por ejemplo, vamos a la sección de política. Nota 1, nota 2, es para poder comprender mejor esa sección de la cláusula indicada en la política, para poder nosotros implementarlo con mucho mejor detalle, ¿no?, y claridad dentro de la implementación de nuestro sistema.